Lorena quiere bautizarse, así que a ver si programamos algo en la playita, ¿sí? Mira, ahí se va sumando Lore, ya no está sola, Lore. Y vemos que quien se quiera bautizar, ¿sí? Alguien me dijo también, no me acuerdo quién, y bueno, y aprovechamos y hacemos algo juntos y bautizamos, ¿sí? Eh, el juntarse y el estar reunido es tan lindo, ¿no? La semana pasada pudimos hacer esa reunión en comunidad. Si bien tuvimos en algún momento que algunos pudieron compartirlo y disfrutar, ¿no? Estar un poquito juntos y compartir una palabra, que estuvieron también de Sevilla, Giovanni compartiendo algún sentir, y fue bueno, pero lo mejor de todo eso fue el de poder estar juntos, ¿no? Que es lindo, a veces venimos a la iglesia y nos vamos y venimos tarde o nos vamos temprano y no podemos tener ese tiempo que el Señor, yo creo que es uno de los tiempos más necesarios que necesitamos. Usted sabe que lo más difícil son las relaciones, ¿cierto? Qué difícil es mantener una comunión. Y hubo un ambiente lindo, ¿no? El de servirnos unos a otros, sí, nadie servía a nadie, sino nos servíamos entre todos. Así que bueno, yo por lo menos lo he disfrutado muy mucho, así que me gozo con lo que los hayan disfrutado. Y bueno, y yo pensando en eso, pensando en nuestros 17 añitos con la iglesia, no todos están desde el comienzo, pero algunos sí, así que algunos estamos cumpliendo 17 añitos. Usted es la niña bonita. Así que bueno, antes de cumplir el 48, que es el Morto que parla, yo quería hablar sobre el 17 porque en realidad, si bien el número puede interpretarse desde lo simbólico, yo quiero interpretarlo no desde el número en sí, que mayormente lo armamos, ¿no? 10, que es responsabilidad, y el 7, que es perfección. 17 sería una responsabilidad de la perfección. Pero quiero más bien poder verlo desde otro lugar, a ver si usted me puede seguir, porque hay alguien que destaca las escrituras que lo que hace, lo hace con 17 años, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a mirar en las escrituras y lo vamos a seguir a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos. Así que los que no van a cumplir 17 años, ténganlo en cuenta porque estamos hablando de tiempo espiritual, ¿sí? Lorena todavía está allí recién nacidita, pero hay algo que es lo que tiene que saber que viene. Si hay algo que tiene la escritura, que es profética, se nos adelanta a lo que viene, qué es lo que tenemos que cumplir. Así que vamos a mirarlo desde acá, me va a seguir Débora, ¿no? Entonces vamos a salir de Génesis, como dice ahí. Fíjese cómo dice, préstele atención, dice, esta es la historia de la familia de de Jacob, ¿sí? Va a contar la historia de la familia de Jacob, pero ¿por dónde empieza? Por José. Fíjese lo importante, a pesar que no era ni el primero ni el último, José es muy importante. José, siendo de edad de 17 añitos, José es imprescindible que le podamos prestar atención de qué es lo que cumple en la familia de Jacob a sus 17 años. Vamos a ver algunas cosas en las que nos vamos a ver muy reflejados, creo yo. Fíjese, vamos a leer. Dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silfa, que son mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. No sé si se siente identificado. O sea, le contaba al padre todo lo malo que hacían los hermanos, ¿sí? Fíjese dónde ponía la vista José.
Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Quiero hablarle de estos 17 añitos de José. Son tiempos espirituales para con nosotros, tiempos que nosotros es importante que lo podamos ver y rever en nuestra vida en el camino del Señor. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que al estilo de José seamos un soplón de lo que hacen mal nuestros hermanos. No que yo vaya al pastor, a veces sí, vamos al pastor y le decimos, no sabe lo que hizo el hermano o qué es lo que no hace, ese tipo de cosas, pero el de ser más amplio, ¿no? El de tener un mal pensamiento para con los hermanos. Es imprescindible que lo podamos ver porque es algo que actúa en todo ser humano porque es un patrón que se mueve en los seres humanos. El Señor Jesús habló de esto, porque claro, José veía de que él era un señorito, todo lo que hacía lo hacía bien, ¿sí? Y veía los errores de sus hermanos. Ahora, fíjese en el mundo espiritual, a lo mejor no vamos al pastor a decirle eso, pero fíjese, por ejemplo, vamos a leer Lucas 18:9, porque es importantísimo que nos veamos reflejados en cosas que a lo mejor no las decimos, pero se manifiestan dentro nuestro. Fíjese esta oración de un ejemplo que puso el Señor Jesús. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, Dios ajeno a él. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, que fuman, y no aún como este publicano, que toman, que beben, que andan por allí. Yo no. Sigamos leyendo. Mas el publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sí? En otras palabras, Jesús estaba diciendo, el Padre escucha más bien a aquel que se considera con el error, que no solo está mirando sus atributos, sino también sus errores. Deja de mirar los errores de los demás para ocuparse de sí mismo, ¿sí? Y no para jactarse, ay, yo hago esto, yo hago aquello, yo no hago esto, no hago aquello, sino para poder reconocer de que siempre nos equivocamos en algo, siempre hay un error. Y tiene que haber un momento, porque lo más lógico, que en la niñez solamente veamos que nosotros hacemos bien y los demás mal. Como un niño, vio que un niño va al padre y dice, papá, el fulanito hizo esto y rompió aquello y pegó acá, pero cuando lo hace él, yo no fui, ¿cierto? Es muy común en lo natural como en lo espiritual. Y es importante que aprendamos a reconocerlo. Es importante que aprendamos a reconocerlo porque José, con sus 17 años, él era así, él era el preferido, sin lugar a duda. Y nosotros tenemos que saber de que para Dios, todos somos hijos, todos. No solo hablo de los de la iglesia, hablo del mundo. Todos los espíritus, Él es el Padre. De los comportamientos, sí, es probable que nosotros tengamos algunos comportamientos mejores que otros comportamientos.
Pero el hecho de que yo tenga mejores comportamientos y que sin lugar a duda al Padre le agrada mis mejores comportamientos, ¿sí? La idea de Dios es que no me enfoque en los malos comportamientos de otros, sino que me asegure por mí mismo, ¿sí?, de no ser un criticador o un juzgador, que es lo que estaba haciendo José en ese momento, cuando tuvo el sueño. Por el sueño lo odiaron más. El sueño era el que él iba a gobernar. Yo no sé si usted se acuerda del sueño, está ahí abajo, no vamos a leerlo todo, pero la idea del sueño, y por eso se enojaron los hermanos. Ustedes se van a inclinar a mí, ¿cómo así? El asunto de que eso se tenía que cumplir, pero de la manera en que él estaba interpretando el sueño y la manera en que los otros estaban interpretando el sueño, estaba mal. ¿Se iba a cumplir? Sí. Pero como ellos lo estaban interpretando en las intenciones, yo me voy a inclinar a vos, no, vos te vas a inclinar a mí. Malas intenciones de los dos lados. En Dios lo que cuentan son las intenciones. La canción que ella cantaba decía que lo que me llevo es lo que tengo por dentro. Las intenciones es lo que cuentan. Hago cosas mejores, ¿para qué las hago? ¿Para ser más que los demás? Necesitamos equilibrar eso. Necesitamos equilibrar esa balanza. Hay un desbalance de proporciones. No se trata de que yo voy a ser malo igual que vos, no. Pero tenemos que equilibrar la balanza. Y es eso lo que el Señor pretende hacer cuando se cumplen 17 años espirituales. Yo lo he tomado por ejemplo nada más. Nuestra iglesia cumple 17 años. Eso no quiere decir que nosotros lo hayamos alcanzado ya, ni yo ni los que están conmigo desde que se empezó. Estoy hablando de una perspectiva espiritual. Eso debe alcanzarse. Los sueños de Dios tienen que cumplirse. Las promesas de Dios se cumplen. Lo que hay que saber interpretarlas. Nadie es más que nadie, pero hay que saber interpretarlo para poderlo llevar a cabo. Entonces eso yo quiero que podamos verlo, porque en realidad José tenía que cumplir ese sueño, pero usted sabe todo lo que sufrió antes de que se cumpliera ese sueño, ¿sí? Fíjese, hay algunos versículos que dice la Biblia, no están en el orden, te lo voy a ir diciendo yo. Salmo 105. La historia de José, que me llama la atención porque en definitiva la historia de José cumple lo que la familia de Jacob tenía que cumplir, según el versículo anterior. Fíjese cómo dice este verso. No, a ver, el 105, 19. El 19 dice así, fíjense. Dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. ¿Se iba a cumplir la palabra? Claro que se iba a cumplir. Pero Dios lo iba probando. Todo lo que le pasó a José era para prueba. Lo estaba probando a ver si él, no solo si él creía que se iba a cumplir su sueño de que iba a lograr ser lo que Dios decía, sino si lo sabía interpretar. No lo estaba interpretando bien. Yo voy a ser el gobernador sobre ustedes se van a arrodillar. No era así, era muy parecido, pero no era tan así. ¿Dónde estaba el fallo? Las intenciones. Había que cambiar el corazón de José y el corazón de los hermanos. Vos sobre nosotros, anda ya. Eso había que nivelarlo. Las intenciones del corazón. No quiero que nadie esté sobre mí y todos queremos estar sobre alguien. Eso es importante que lo podamos entender. El dicho de Jehová se cumple, pero antes vamos a ser muy probados. ¿Usted sabe cómo fue probado él?
sus hermanos primeramente lo tiraron allá, ¿sí? Fueron los hermanos los provocadores de llevarlo a su, ¿cómo se le dice? A su propósito, ¿sí? Todos sabemos eso, ¿verdad? Sus hermanos lo empujaron al propósito. Diría la palabra, todo ayuda para bien. Vale, usted sabe que después de él estando allá, él se da cuenta de que no solo tiene que perdonar a los hermanos, sino que está puesto allí para ayudar no solo a los hermanos, sino a otras sociedades que ni siquiera tenían que ver con sus hermanos. Pero yo quiero mostrarle algo antes de que usted vaya a mirar de reojo al que tiene al lado, como el hermano que lo va a poner las trabas para alcanzar su sueño. Quiero mostrarle algunas cositas. Vamos a leer Job 17:14. Los hermanos de José fueron el medio. Pero yo quiero mostrarle otros hermanos. Mayormente cuando hablamos de hermanos, que es imprescindible que los podamos ver como hermanos, cuando nosotros decimos nos hemos juntado en comunidad, es porque tenemos un hermano. Sí, tenemos hermanos en cuanto a lo que creemos, a lo que esperamos, a lo que sentimos. Ustedes son mis hermanos, yo soy vuestro hermano, y entre nosotros somos hermanos, por eso decíamos que la hemos pasado tan bien la semana pasada. El asunto que entre nosotros suelen haber este tipo de hermanos, que son los que realmente me tiran donde no debe ser. Y los tengo que tener en cuenta. Fíjese, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará mi esperanza? Fíjese, cuando algo ocurre, sí, es obvio de que pueden haber personas físicas de por medio. Pero en realidad, lo que ocurre son malos sentires. Por eso Dios se enfoca en cómo nosotros sentimos. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Nuestras intenciones, tanto la de los hermanos como las de José, eran cosas que iban a dejar de ser en algún momento. No son cosas que permanecen para siempre. Y nosotros necesitamos identificar qué cosas no permanecen para siempre. Los celos, las envidias, ni son de Dios, ni van a permanecer para siempre. La canción que ella cantaba decía, donde tú estás no hay maldad. La maldad que existe entre los seres humanos, en Dios eso no puede existir. Hay cosas, diría Jesús, que Él nada tiene en mí. La envidia, los celos, la contienda, el reconocimiento. Los hermanos no querían reconocer de que Él iba a estar en un lugar superior a ellos, pero no para que fuera el más, sino para que los llevara a estar alimentados y libres en el momento en que más lo necesitaban. ¿Lo entendieron en ese momento? No, vos sobre nosotros no. Y Él, yo voy a estar sobre ustedes. Es más, en otro sueño, que hasta el padre se le levantó en contra, el padre, porque en otro de los sueños decía que el sol y la luna y todas las estrellas se iban a inclinar a Él. Él era la estrella que brillaba más que los demás. Claro, y con la intención con la que Él lo contaba, no era la más apropiada. La intención no era la apropiada. Y los oídos de los que lo escuchaban tampoco era la más apropiada. Entonces, al final, los hermanos que terminan haciendo el papel para que Él llegue a donde tenía que llegar, tiene que ver con hermanos de este calibre. Corrupción. Sentimientos que dejarán de ser. Poneme el versículo anterior. La corrupción. La corrupción es todo lo que dejará de ser. Todo lo que no tiene eternidad. Tiene eternidad todas las cosas que tienen el sentimiento, el plan de Dios, el propósito de Dios, todo aquello que tiene el Espíritu de Dios, no estos espíritus contrarios.
Eso es corrompible, es corruptible y eso dejará de ser. Ahora que lo hemos tenido, sí. Todo hemos envidiado, sí. Todo hemos dicho, sí, este va a estar sobre mí, sí. Todo hemos dicho, ustedes van a estar bajo mío, sí. Pero eso tiene que dejar de ser. Para que se cumpla el sueño, para que se cumpla el propósito, esas cosas tienen que dejar de ser. Y tenemos que verla como corrupción. Lo corruptible es lo que perece, es lo que deja de ser, es lo que no va a permanecer. Hay cosas que no van a permanecer y tienen que dejar de ser. Vamos a ver otra hermana que es la que sí nos va a ayudar, Proverbios 7:4. Esta hermana es la que justamente debería estar en medio nuestro, ¿sí? Por eso son cosas que hoy por hoy podríamos decir, nos llamamos hermanos y hermanas entre nosotros y existe ese mal sentimiento, ¿sí? Pero tenemos que reconocerlo, eso es corrupción. Eso no nos deja de que lo que Dios quiere hacer con nosotros se cumpla. Pero existe esto que sí es eterno. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, mi pariente. Tiene que estar ese sentir en algún momento, porque esas son las que sí permanecen. Esas van a ser las que van a permanecer entre nosotros. No importa la ubicación que yo tenga, la ubicación de José con los hermanos, que era un lugar de preeminencia, y que seguramente el Señor tiene pensado que la iglesia tenga un lugar de preeminencia en la sociedad, pero no como decía la oración de hace un rato, ¿se acuerda? Te doy gracias porque no somos como estos impíos, estos que no hacen esto, no hacen aquello. Tiene que cambiar esa perspectiva. El dicho de Jehová nos va a probar, como lo probó a José. Porque tenemos que cambiar la postura. José no solo pudo adquirir esa sabiduría y esa inteligencia, la necesitaba para cumplir la operación que Dios tenía planeado. Lo tenía planeado para con su familia y para con el resto del planeta conocido. Si todo el mundo se moría de hambre. Pero Dios lo estaba preparando para eso. Entonces necesitamos reubicarnos en qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros en cuanto a eso. Primeramente, lo de José era solamente un sueño. Hay que despertar de un sueño para que se cumpla. Eso es lo que Dios quiere despertar, para que cuando se cumpla desde otro lugar, ¿sí? Quiero mostrarle un sueño mal despertado. Salmo 73:20. Hay que despertar del sueño. A veces estamos dormidos con esos sentimientos y creyendo que nosotros vamos a lograr un propósito. No sabemos ni relacionarnos con el entorno, hermano. Ni siquiera entre nosotros. Si no podemos relacionarnos entre nosotros, menos con el resto de la sociedad. José estaba llamado para bendecir al mundo, no solo a su familia. ¿Se imagina cómo van a bendecir al mundo si no se llevaba bien con su familia? Esto no es así. Fíjense este despertar. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. A ver si pudiéramos leerlo en otra. Poneme la Dios habla hoy, a ver cómo lo dice. Ahí la tenés. A ver. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falsa apariencia. Fíjese, si el Señor tiene que despertarnos a nosotros para una serie de cosas, pero una de las cosas es de que nosotros veamos por nosotros mismos falsa
apariencia. Todos la tenemos. Pero la tengo que ver, la tengo que ver. Dice la Biblia que tengo que conocerme como Él me ha conocido. Él ha podido ver nuestras falsedades, pero nosotros mismos y reconocerlas, lo necesito, lo necesito. José necesitaba identificarse cómo había visto ese sueño, quién era él en ese sueño. ¿Iba a bendecir a sus hermanos? Sí, los iba a bendecir, pero no iba a hacerse él gobernante. La forma en que él contó el sueño no era la forma en que él tenía que interpretarla desde adentro. Y la forma en que lo recibieron sus hermanos también era equívoca. ¿Sabe que no reconocer autoridad en toda la Biblia, es funesto? No hay autoridad que no sea dada por Dios, en donde sea. Pero ¿quién no tiene esa falta de reconocimiento a la autoridad? No queremos que haya ningún José sobre nosotros. ¿Por qué? Porque los José vinieron a contar su sueño de esa manera, que claro, yo de esa manera en que me cuenta el sueño y no quiero tener ningún José sobre mí. Pero no es diseño de Dios y Dios tiene gobiernos sobre nuestras vidas. Ahora, qué bueno ver gobiernos desde la perspectiva familia, por ejemplo. Mi papá no es más que yo, pero es mi papá. Mi mamá no es más que yo, pero es mi mamá. Merece el respeto. Por más que yo sepa más que mi mamá y que mi papá, por más que yo logre hacer cosas mayores que mi mamá o mi papá, pero no soy mayor que mi mamá o mi papá. ¿Sabe cómo contó el sueño José? La luna y el sol se van a inclinar a mí. Qué mala interpretación de corazón. Las intenciones del corazón son las que tenemos que cambiar para aprender a interpretar estas. Hay cosas que sí se tienen que dar. Se tienen que dar. Tengo que ver cómo lo voy a cumplir. Y no es cambiarle el corazón al otro, es cambiarme el corazón yo. Fíjese cómo volvamos a la Reina Valera. Volvamos a la Reina Valera. Porque el de que yo me despierte y pueda verme como Dios me ve y desprecie. Porque si yo puedo verme de que en algún momento mi forma de prédica era que yo por ser cristiana iba a estar sobre el mundo, porque es lo que dice la Biblia. Pero la interpretación del corazón es la que vale, ¿sí? Fíjese, el de menospreciar esa apariencia que estaba en el sueño. No era la apariencia real. No era la apariencia real. Se llenó de amargura mi alma después de despertar, claro. Y en mi corazón sentía punzada, claro, después de ver lo falsa que soy. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, como un animalito. Actuaba como un animal. Y que aquí oriné, este lugar es mío. ¿Vio que marcan los sectores los animalitos? Bueno, cada animalito marca su sector de alguna manera. Pero ser como una bestia y no entender. Esto no es algo que le ocurre a uno y a otro no. Somos seres humanos, tenemos el mismo patrón todos. Lo que necesito es verme, identificarme, despertar de una realidad para vivir la realidad de Dios. Él tuvo que despertar de ese sueño y poder ver que podía cambiar las cosas. El sueño tenía que ser distinto. Vamos a leer Isaías 29:8 para que podamos ver cuando no despierto claramente el sueño. Por eso el despertar no es ser más vivo de lo que era antes, sino que realmente yo pueda ver mi apariencia. Porque a lo mejor lo que hago en el despertar es ver la apariencia de los demás, pero ¿y la mía? Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. Como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta
se halla cansado, sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Acá hay un ejemplo de cuando uno tiene un sueño y que después como que no se cumple. Te da la sensación que tomaste, pero no tomaste nada. Te da la sensación de que comiste, pero no comiste nada. No comiste nada. El sueño de José era real, era tal cual lo había visto en el sueño. Pero el sentimiento, vuelvo a repetirlo, el sentir que él tenía en el sueño, ni cómo lo había interpretado los otros, era lo que tenía que suceder. Hasta que la palabra se cumplió, él fue probado. ¿Se acuerda cómo fue probado? Primeramente tuvo que perdonarlos a los hermanos y darse cuenta. Y se los tuvo que decir. No fueron ustedes, estoy acá porque Dios lo quiso. Dios lo ha querido. No tengo nada en contra de ustedes. Entonces no importa cuáles hayan sido mis situaciones antes. No importa cuáles han sido mis sentir antes. La idea de que Dios tiene un plan para que donde nosotros logremos estar, lo veamos como que todo fue permitido por Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces perdonar. ¿Sabe que el perdonar no es solamente perdonar al otro? Es difícil perdonarse uno. ¿Sabe cuando uno despierta y ve la apariencia y dice qué falsa que fui? ¿Cómo me perdono ahora? No te perdono. La idea es de aprender a ver las situaciones. Tengo que verlo todo, tengo que ver las cosas todas tan claramente como las ve Dios, pero aprender a perdonar. El aprender a perdonar al otro, aprender a perdonarme a mí, porque el de poder ver, de decir, era un niño, un ejemplo, era un niño y me comporté como un niño. Era como una bestia, diría el salmista, era como una bestia. ¿Qué le va a pedir a una bestia? Si es una bestia. ¿Qué le va a pedir usted a un patrón humano? Si ya estamos así, preparados para envidiar, para querer tener lo que el otro tenga, para rebelarnos contra la autoridad, para decir quién es este, quién es aquella, para ponerse... No, todo eso es un patrón humano que tenemos que verlo claro. Es la única manera de poder vernos como Dios nos ve para poder ir a la segunda etapa. Él tuvo que perdonar a los hermanos y tuvo que ver qué realmente es lo que había ocurrido. Le llevó tiempo, pero llegó. El tiempo llegó. Así que después de despertar, quiero que miremos algo. Porque a la edad de 17 años se es joven. Y es el tiempo donde la Biblia diría que el joven ya está preparado para tener hijos y una serie de cosas. Pero quiero leer lo que dice 1 de Juan 2:14. Porque el joven tiene algunas virtudes que necesitamos recuperarlas. Bíblicamente el joven espiritual, no mire su edad, el joven espiritual dice que está preparado, diría un salmo, para tener hijos, ¿sí? Bienaventurados los hijos habidos en la juventud. Tiene que ver también con gestaciones y engendramientos espirituales, que yo pueda engendrar a otro. Ahora, si yo no estoy preparada a la hora de engendrar, se imagina los engendros que vamos haciendo. Tal somos nosotros en lo que engendramos. Pero fíjese cuando uno ya tiene una edad como la de José. Fíjese un joven, por ejemplo, dice, os he escrito a vosotros padres, pero acá para los jóvenes, he escrito a vosotros jóvenes porque sois ¿qué? Fuertes. Y la palabra de Dios permanece y habéis vencido al maligno, ¿no? Entonces es una etapa, es una edad donde es imprescindible que nosotros tengamos esos requisitos, son para el joven.
Porque si no, es niño, como Lorena, que está recién empezando. El asunto es que Dios está viendo nuestro tiempo y nos está diciendo, vos ya, vos ya deberías ser fuerte. La palabra ya debería permanecer en vos, ya no es cuestión de que lo oí y se me fue la palabra, no, ya debería permanecer. Y que hayas vencido al maligno. Son cosas que pertenecen a esta etapa. ¿Sabe qué? No sé si usted se acuerda lo que significa José. ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Ah? No, significa el que añade. El que añade. O Dios añade. Y me gustaría que miráramos esto, 2 de Pedro 1:5, porque el creer en Dios, que es lo que nos hace hermanos, nos hace parte de la familia de Dios, es justamente la fe. Por la fe creemos y vamos creciendo en Él con todas estas dificultades. Por eso tenemos que vernos cuando ya llevamos un tiempo de que ya hay dificultades que no pueden aparecer como la de un niño, sino que ya tiene que ser la de un joven, ¿no? Y fíjese acá, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe. Fíjese, a la fe hay que añadirle cosas. Porque uno se conforma, oh, yo creo en Dios. No, yo creo en Dios. Yo ya no me congrego, o sea, porque me cuestan las relaciones. Yo ya esto no lo hago porque es que me cuesta, a mí me cuesta muchísimo soportar ciertas cosas. Hay cosas que no las aguanto. Pero es que a la fe hay que añadirle cosas. Puedo irme y partir de este mundo sin añadir nada. De hecho, la canción de ella decía, nos llevamos lo que tenemos dentro. No sé qué es lo que quiere llevarse usted dentro. Yo sé que dice la Biblia que el Señor nos hizo a su imagen, o sea que si hay algo que debería recuperar es el amor. Y llene. Yo quisiera partir de este planeta añadiendo virtudes a mi vida y llevarme las cosas que... No las corrompibles, decíamos recién, la envidia es un patrón humano, pero eso es corrompible, es de este planeta. Me tengo que llevar aquellas cosas que son de Dios, que son eternas. Y me gusta esto de añadir, porque añadir significa que no lo tengo, que es algo que puedo ponerlo. Porque fíjese, la rapidez de nosotros al hablar es que yo no puedo, yo no tengo, yo no soy, yo soy así, ¿qué voy a hacer? El mundo será una porquería. Pero hay algo que se puede añadir. Eso quiere decir que yo lo puedo lograr. Si lo puedo añadir, es porque lo puedo lograr. Añadir sería tener una capacidad. Por ejemplo, no soy virtuosa. Una persona virtuosa es la que es capaz de hacer varias cosas, de hacerlas bien, ¿sí? Hacer cosas bien. Y uno puede decir, yo no la tengo, pero si lo puedo añadir quiere decir que puedo. En Dios todo lo podría. El asunto es, quiero hacer lo que su voluntad o quiero hacer la mía. No, yo no. Y me conformo con la fe. Y no le añado nada más. Añadirle virtud. Yo pensaba en esto, mirando la vida de José. Creo que una de las virtudes que el Señor pretende antes de las otras es la capacidad de relacionamiento. ¿Cómo nos cuesta relacionarnos? Y si no hay relacionamiento, ya no hay más nada. Si yo no tengo capacidad para relacionarme, moriré en mí misma. Y José tenía que tener la capacidad primeramente para relacionarse en su entorno. Porque después de que pasara la prueba, Dios lo iba a poner a relacionarse con el resto del sistema. ¿Y cómo se iba a relacionar con otras etnias, con otra cultura, cuando él no se podía relacionar ni con los suyos?
El dicho de Jehová lo probó. Me encanta lo que dice el Salmo. El dicho de Jehová lo probó. Y lo que Dios ha dicho de nosotros nos va a probar. Nos va a probar. Porque dice que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, no de los que tienen fe. La manifestación de los hijos de Dios. Por eso la idea de aprender a relacionarnos, de servirnos unos a otros, como decíamos, ¿sabe la cantidad de veces que la frase unos a otros se repite en la Escritura? 30 veces. 30 veces los unos a los otros, hablando del movimiento en la iglesia. Unos a otros, yo a usted, usted a mí, entre ustedes, unos a otros. ¿Para qué? Para después, nos está entrenando Dios para después aprender a relacionarnos con el resto del sistema. Pero si hay una mala intención entre nosotros, no funciona. No funciona. No sé cuánto puede tardar esto en cada uno de nosotros, pero tiene que ser. Con la fe sola, solamente quedaré yo y Dios. Necesito la virtud, primeramente la virtud de relacionarme. La virtud de relacionarme, ténganlo en cuenta. Porque cuando José estuvo en su lugar, necesitó perdonar a los hermanos, necesitó tener la capacidad de que sus hermanos lo reconocieran, así que tenía que cambiar la actitud totalmente para que otros reconozcan. Y después agregar esto, usted sabe que por falta de conocimiento es como se perdió. Yo no sé cuántas veces usted habrá leído los otros versículos que yo le enseñé. El salmo de que antes de que se cumpla lo que Dios ha dicho nos tiene que probar. ¿Cuántas veces usted leyó lo de los sueños? Porque tener sueño es fácil, despertarse del sueño y ver de que no soy el mismo del sueño, que tengo que cambiar la apariencia. ¿Saben qué? José y Pablo. José y Pablo son unos de los que miraron no solamente a Dios o aprendieron, a ver, no solamente aprendieron, le añadieron a la fe, le añadieron, porque no lo eran, patrón humano, no lo eran. Pudieron añadirle cosas a su fe para tener un distinto relacionamiento con los demás. No todos lo pudieron lograr. José pudo hablar, por ejemplo, de las estrellas, o sea, ya se fue a otras dimensiones, ya no ni siquiera habló en planos naturales, otras dimensiones. Y cuando uno puede aprender a tener ese conocimiento de ir a otras dimensiones, es necesario, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, Pablo habló del tercer cielo. O sea, estaba mirando distintas dimensiones del cielo, pero no para ir sino volver. Dice que lo que recibió para hablarle a la gente era del tercer cielo. ¿Me entienden? Habla de dimensiones. Y él podía tener una palabra del tercer cielo, pero no para quedarse allá con su fe y disfrutar del cielo, como en el caso de Juan, que habla de todo lo que se ve, era para predicarlo acá. Incluso en el caso de Pablo, para la hora de predicarlo acá, Dios le bajó los humos. ¿Se acuerda que el Señor le dijo, bástate mi gracia, mamita, papito? Deja de exaltarte y te baste mi gracia. Si te he dado lo que te he dado es para que le enseñes a los que no saben. También lo dice Daniel. Tengo más sabiduría que los demás, pero no porque yo soy el mejor de todos, sino para que les pueda enseñar a los demás.
Y la iglesia lo tiene para eso. Y la iglesia lo tiene para eso. Y José pudo hablar de estrellas, por ejemplo, las estrellas se van a inclinar a mí, él era otra de las estrellas. Porque la Biblia habla de que todas las estrellas tienen distintas glorias, tanto en lo natural como en lo espiritual. Muestra la Escritura, por eso el conocimiento es necesario. Porque si no me pierdo esto que les estoy diciendo. Daniel habla, dice, los que enseñen la justicia a perpetua eternidad serán como las estrellas. Entonces, ¿qué le estaba mostrando en el sueño a José? ¿Qué le estaba mostrando? Vas a ser alguien que vas a enseñar a perpetua eternidad, porque sos más que los otros. No, porque te he puesto ahí en un lugar. La idea es que en ese lugar lleves a otros a ese lugar. Se logre ese lugar. Es para que sepan. Pablo decía para que sepan, no porque sea más. Pero qué bueno poder reconocer del otro lado, le decía, es para que yo sepa. Es para que yo sepa. Es para que yo tenga más. Es para que no me conforme solamente con tener fe. Es para que no me conforme solamente con tener esa función que tenemos todo ser humano tan bonita de estar chusmeando lo que hacen y no hacen los demás, para poder equilibrar lo que el Señor quiere. Yo espero que usted me haya entendido. Diría, Señor, bueno, lo que no entendiste ahora lo entenderéis después. Mientras antes lo entendamos mejor, porque más rápido es la tarea que el Señor va haciendo, ¿sí? Pero oramos para que esto sea rápido. Indoloro no es. Sufrió mucho José, ¿sí? Tuvo que huir en algunas cosas, ¿sí? Dice que huyó de algunas cuestiones, ¿sí? Y la Biblia dice, huyan de las pasiones juveniles. ¿Sí? Y así como en los jóvenes hay ciertas pasiones que le cuesta, ¿eh? Un joven es un joven, tiene inquietudes que los grandes no los tenemos. Y así como en lo natural, en lo espiritual. Hay pasiones a las que deberíamos huir. Querer ser más que o menos que. ¿Sí? Padre, te bendecimos en esta hora. Señor, sabemos que todas estas cosas están escritas para que nosotros aprendamos de ellas. Están escritas para nuestro ejemplo, dice la palabra. Y nosotros queremos aprender de lo bueno. Enséñanos, Señor, ayúdanos a despertarnos del sueño. No para criticarnos a nosotros mismos, sino para ver que muchas de las cosas tuvo que ver con nuestro error. Error que es humano, error que tiene la apariencia del natural. Pero vamos a la apariencia de aquel que es sobrenatural. La apariencia de aquel que es como Jesús. La apariencia de aquel que le añade a la fe. Señor, danos esa virtud de poder seguir añadiendo a nuestras vidas todo lo que tú tienes. Comenzando por un mejor relacionamiento con los demás. En el poderosísimo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias.